¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Good Gamma Tech. Soy su compa el Good Gamma, y ajustense los cinturones porque hoy vamos a explorar el lado oscuro del anime, ese lugar donde los finales felices van a morir. Sí, mis queridos gamas, hoy vamos a desenterrar esos animes que empezaron con el pie derecho, que nos atraparon con su historia y personajes, pero que luego se fueron en picada con un final que nos dejó a todos con cara de ¿qué onda con eso? Así que preparen las palomitas, afilen sus katanas de la crítica, porque este viaje al corazón de los finales decepcionantes del anime está por comenzar. Empezamos con todo, mis gamas, con Darling in the Franxx. Este anime nos quiso vender la idea de una historia después del fin del mundo con robots gigantes, enemigos misteriosos y adolescentes con las hormonas al 1000 por hora que tienen que salvar al mundo. Tenía todo para ser un éxito, ¿no? Y sí, al principio, todo iba bien. Teníamos acción, romance, personajes interesantes, hasta Zero Two me estaba cayendo bien. Pero entonces llegó el final, y todo se fue al caño. De repente, la historia dio un giro de 360 grados, metiendo cosas raras de la nada, como si los escritores hubieran estado jugando a la lotería con ideas sin sentido. ¿Una invasión extraterrestre? ¿Un ser cósmico que controla la evolución? ¿En serio? Y ni hablar del final de nuestros protagonistas. Hiro y Zero Two, que se la pasaron toda la serie luchando por estar juntos, terminan... Bueno, no les voy a spoiler a nadie, pero digamos que su final dejó a más de uno llorando, y no de felicidad precisamente. En serio, ¿qué pasó aquí? ¿Se les acabó la lana? ¿Los escritores tuvieron una crisis existencial? Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que el final de Darling in the Franxx nos dejó un sabor amargo en la boca, como cuando comes un atún que ya se echó a perder. Y miren que a mí me gusta el atún, pero este final es imperdonable. Es que ni siquiera puedo... Es como si hubieran agarrado todas nuestras ilusiones, las hubieran licuado con un montón de clichés baratos de ciencia ficción, y nos hubieran servido el resultado en un plato con forma de corazón roto. De verdad, duele hasta recordarlo. Darling in the Franxx, tenías potencial, tenías carisma, tenías robots gigantes. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? En fin, pasemos al siguiente antes de que me dé algo. Y hablando de finales confusos, llegamos al rey de la mente, al maestro del psicoanálisis barato, al anime que te hace preguntarte por el sentido de la vida, Neon Genesis Evangelion. Miren, no me malinterpreten, Evangelion es un clásico por algo. Su animación, su música, sus personajes complejos y su exploración de la mente humana son increíbles. Pero el final de Evangelion es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Un laberinto sin salida, un hoyo negro que absorbe toda tu lógica y te deja ahí, flotando en un vacío existencial. ¿En serio, alguien entendió lo que pasó en esos dos últimos episodios? De repente, la historia se convierte en una fiesta de simbolismo religioso, secuencias raras y diálogos que parecen escritos por un filósofo en un viaje psicodélico. Y no olvidemos el final, con Shinji. Bueno, no quiero arruinarles la sorpresa, pero digamos que no es el final feliz que uno espera después de 24 episodios de sufrimiento. Muchos han intentado descifrar el significado oculto del final de Evangelion. Algunos dicen que es una metáfora sobre la depresión, otros, que es una crítica a la sociedad, y otros, simplemente, que Hideaki Anno, el creador, se quedó sin dinero y decidió terminar la serie de la manera más barata posible. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el final de Evangelion sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Y eso, en parte, es lo que lo hace tan interesante. Capítulo 3. The Promised Neverland. La promesa rota. The Promised Neverland, mis queridos gamas, es el ejemplo perfecto de cómo arruinar una buena historia rapidísimo. La primera temporada fue una joya. Una historia llena de suspenso, personajes inteligentes y valientes, y una atmósfera oscura que te mantenía pegado al asiento. Las aventuras de Emma, Norman y Ray para escapar del orfanato Gracefield House y de los demonios eran de lo mejor que había visto en años. Pero entonces, llegó la segunda temporada, y el sueño se convirtió en pesadilla. ¿Recuerdan todo lo que hizo que la primera temporada fuera tan buena? Pues la segunda temporada lo tiró a la basura.
La historia se volvió apresurada y sin sentido, los personajes perdieron toda su gracia, y el final... Bueno, el final fue una ofensa para los fans. En lugar de adaptar el manga, que seguía la historia de forma épica, los creadores decidieron inventarse un final que no tenía ni pies ni cabeza. Se saltaron partes importantes, eliminaron personajes y resolvieron todo de la manera más simple y decepcionante posible. Fue como si hubieran agarrado un pastel delicioso y lo hubieran bañado en salsa picante. Simplemente, no tenía sentido. La decepción de los fans fue enorme. The Promised Neverland pasó de ser uno de los animes más prometedores a ser un ejemplo de cómo no hacer una adaptación. Capítulo 4. Sword Art Online. Atrapados en el juego, del cliché. A Sword Art Online, un anime que divide opiniones como ningún otro. Amado por unos, odiado por otros, lo cierto es que SAO es un fenómeno. Y gran parte de la culpa la tiene su final, o mejor dicho, sus finales. Porque sí, mis queridos gamas, SAO tiene la extraña habilidad de empezar con un final decente, para luego arruinarlo todo en los últimos episodios. Tomemos como ejemplo la primera temporada, que nos presentó un mundo virtual donde si morías en el juego, morías en la vida real. La idea era buena, la tensión se sentía, y la relación entre Kirito y Asuna nos tenía a todos enganchados. Pero entonces, justo cuando parecía que íbamos a tener un final épico, la serie se desinfló como un globo. El villano principal es un cliché andante, las peleas finales son predecibles y aburridas, y el destino de Kirito y Asuna se resuelve de la manera más anticlimática posible, y no crean que las siguientes temporadas mejoraron. Al contrario, cada nueva parte parecía una excusa para meter más chicas guapas que se enamoraban de Kirito, mientras que la historia principal se perdía en un mar de clichés y momentos de vergüenza ajena. Capítulo 5. Tokyo Ghoul, un festín de preguntas sin respuesta. Prepárense, mis gamas, porque nos adentramos en el oscuro mundo de Tokyo Ghoul, un anime que te atrapa por su atmósfera opresiva, sus personajes complejos y su brutalidad. La historia de Kaneki, un estudiante que se convierte en un ghoul, un ser que come carne humana, te mantiene en vilo desde el principio. La lucha de Kaneki por aceptar su nueva naturaleza, su búsqueda de un lugar en un mundo que lo rechaza, y su enfrentamiento con otros ghouls y con la humanidad, son elementos que hacen de Tokyo Ghoul una obra fascinante. Pero entonces, llega el final, y todo se va al diablo. El final de Tokyo Ghoul es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Un laberinto sin salida. Un hoyo negro que absorbe toda tu lógica y te deja con un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con Kaneki al final? ¿Qué fue de Touka y los demás? ¿Qué significaba todo eso? Nadie lo sabe con certeza. El anime deja más cabos sueltos que un telar mal hecho, y los fans se quedaron con la sensación de que les habían robado algo. Es como si los creadores hubieran dicho, aquí tienen esta historia increíble, llena de misterio y emoción. Ah, y por cierto, no les vamos a decir cómo termina. Outro. El sabor amargo de la decepción. Y así llegamos al final de este viaje por el lado oscuro del anime. 5 ejemplos de cómo un final puede arruinar una buena historia, dejándonos con un sabor amargo en la boca y un vacío existencial en el corazón. Pero no se agüiten, mis queridos gamas. El mundo del anime es enorme, y por cada final decepcionante, hay muchas historias que nos llenan de alegría, emoción y esperanza. Así que no perdamos la fe en el anime. Sigamos explorando, sigamos descubriendo, y sigamos compartiendo nuestra pasión por este increíble arte.